Muy buenas noches. Antes de comenzar la sesión de esta semana, me gustaría hablar un poco acerca de las actividades para las siguientes 2 semanas. Estamos hoy a 13 de julio, ¿verdad? Y correspondería a la actividad entregable, la actividad 3. Para esta semana, pues no hay otro entregable más que ya me entregaron la semana pasada. Y vamos a tener dos cuestionarios en la semana del 20 al 26 y del 27 al 2 de agosto, para que pues lo tomen en cuenta. Va a estar, dice ahí, cuestionario SCORM, actividad de regularización, actividad puntos extras, y igual en la semana 11. Entonces, para que estén al pendiente de lo que vamos a hacer en las semanas de regularización. Bueno, pasando al tema de hoy, ya para comenzar, pues vamos a iniciar. ¿Tienen algún comentario, alguna pregunta? Bueno, el tema de hoy es el mercado cambiario a plazo. ¿Qué es el mercado cambiario a plazo? ¿O qué se entiende con el mercado cambiario a plazo? En este y en los siguientes dos temas analizaremos las características de los cuatro instrumentos financieros derivados que se usan en el mercado de divisas. Los contratos a plazo, que veremos el día de hoy, los swaps, los cuales tocaremos muy brevemente también el día de hoy, los futuros la próxima semana y las opciones en la última semana. El conocimiento de estos instrumentos es indispensable para entender el funcionamiento de los mercados financieros internacionales. Un instrumento derivado es aquel cuyo valor proviene del valor de algún activo subyacente. Valga la redundancia, es aquel cuyo valor proviene del valor de algún activo subyacente. Cuando nosotros hablamos de mercados a plazo, tenemos diferentes instrumentos. Uno son los contratos a plazo, que se conocen como forwards, que vamos a ver enseguida, los swaps, los futuros, futures, ¿verdad? Y las opciones, o en inglés options. Estos instrumentos son derivados y el valor de ellos, ¿verdad? Proviene de un activo subyacente, es decir, de un activo que está a un lado. Los derivados dentro de los mercados financieros pueden ser de mercancías básicas, como por ejemplo hay derivados del oro, de la plata, del petróleo, del zinc, del acero, etcétera. Hay acciones o derivados de las acciones, hay derivados del índice accionario, hay derivados de las tasas de interés y lo que nos interesa en este curso, hay derivados de divisas. En nuestro caso, el activo subyacente es una divisa y su valor es el tipo de cambio spot. El valor de los contratos derivados en divisas también depende de las tasas de interés en las dos monedas. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, pues que el derivado del dólar, por ejemplo, depende de las tasas de interés. Si lo estoy haciendo con respecto al peso mexicano, pues tienen que ver el dólar con respecto al peso y la tasa de interés en Estados Unidos también con la tasa de interés en México. O sea, hay una dependencia, hay una relación, ¿sí? Entre las divisas y las tasas de interés. Bueno,
El mercado mundial de derivados es gigante. En el mundo es enorme. Su valor nominal total supera ampliamente el cuatrillón de dólares. Ahí está escrito con ceros el monto de un cuatrillón, ¿verdad? Difícil de leer. 1 millón, 1.000 millones, 1 millón de millones, un cuatrillón. Un trillón, un billón, un trillón y un cuatrillón. O sea, es una cantidad eh, poco cuantificable por su tamaño. Sin embargo, el volumen diario de negociación de derivados extrabursátiles, ¿sí?, promedia cerca de 5.2 billones de dólares y el valor de capitalización del mercado se estima en más de 31.050 millones de dólares. Ya en la clase pasada di algunas referencias con respecto a esas cantidades de dinero y pues son mucho más grandes de lo que nosotros imaginamos, ¿verdad? Hablamos de derivados de mercado, perdón, de instrumentos derivados. Existe un mercado que se conoce como extrabursátil. Eso es lo que vamos a ver ahorita en un momento dado. Por eso esas cifras a lo mejor no les concuerdan, ¿no? Los instrumentos derivados sirven tanto para administrar el riesgo, porque decimos, bueno, ¿para qué sirven los derivados? Sirven para administrar el riesgo cambiario como para especular. En cuanto al riesgo, este se transfiere más, no se elimina. La contraparte que asume el riesgo a cambio de un pago trata de cubrir su propia exposición mediante otros contratos derivados. Así, la venta de determinados instrumentos derivados genera demanda de otros. Podemos decir que el mercado de instrumentos derivados en gran medida se alimenta a sí mismo. ¿Por qué? Pues porque constantemente se están comprando y vendiendo, como hablamos en la clase pasada en finanzas el lenguaje es posición corta o posición larga, es decir, vendo o compro, ¿verdad? Eso genera un monto muy elevado en las operaciones. Según el tipo de contrato, se dividen en dos. En el mercado extrabursátil, los que se conoce como OTC, por sus siglas en inglés, over the counter, extrabursátil fuera del mercado de valores, y el mercado organizado, es decir, en las bolsas de valores. Fuera del mercado de valores se llevan a cabo el 88% de las operaciones y dentro de la bolsa únicamente el 12%. Con estas cifras y con estos datos, pues podemos tener una idea de la importancia del mercado de derivados a nivel mundial. Si bien es muy difícil participar en estos, puesto que vamos a ver más adelante que lo hacen solamente las grandes compañías y luego multinacionales, es importante para todo aquel que está dentro del comercio internacional o de los negocios internacionales saber qué refleja el comportamiento de los derivados en la economía, tanto mundial como doméstica. Son como lecturas que se hacen a datos estadísticos que nos van a permitir hacer una evaluación o bien tomar medidas precautorias frente a situaciones que se pudieran venir y ser negativas para las empresas en el comercio o en internacional o bien únicamente en la economía doméstica. El primer eh, instrumento es el mercado de divisas a plazo. O el primer instrumento son los forward. Constituyen el instrumento de administración del riesgo cambiario más antiguo y más utilizado en las exportaciones y en las importaciones.
También pueden ser utilizados como un instrumento de especulación. La especulación sabemos nosotros que lo que busca es obtener una ganancia cuando se adquiere un producto a precio bajo y se vende a precio alto. ¿Sí? Eso es especular, comprar barato y vender caro. Sin embargo, estos forward son los que más se utilizan en el comercio internacional. Los forward pertenecen al mercado bancario extrabursátil, fuera del mercado de valores. Las partes contratantes pueden ser un banco y su cliente, un importador o un exportador, o dos bancos. ¿Sí? Los forwards también se contratan entre bancos. Debido a que no son regulados, existe una gran variedad de contratos forward, pero con rasgos comunes. No existe una regulación oficial con respecto a los contratos. Sin embargo, estos generalmente tienen rasgos muy parecidos o siguen un cierto patrón. Un contrato a plazo o forward es un acuerdo de compra o venta de una cantidad específica de una divisa en una fecha futura determinada, a un precio determinado a la firma del contrato. Yo voy a comprar dólares hoy que voy a ocupar dentro de 90 días. No los necesito pagar hoy ni desembolsar el dinero hoy. Si me van a dar un crédito a 90 días, pues entonces dentro de 90 días voy a pagar los dólares. Pero yo no sé en cuánto va a estar dentro de 90 días. Entonces lo que se puede hacer es comprar un contrato, establecer un precio desde hoy del dólar a 90 días, ¿verdad? Y ya tengo la certeza de lo que voy a pagar, más no tengo la certeza que eso va a ser favorable a, a mí o no va a ser favorable. ¿En función a qué? Pues a que el dólar pueda estar por encima o por debajo de lo que yo estimé o de lo que se estimó en la negociación hoy. Los plazos típicos son 30, 90 y 180 días. Sin embargo, existen a diferentes plazos. Los plazos típicos están disponibles continuamente, por lo que la fecha de entrega puede coincidir con cualquier día deseado por el cliente. Si el cliente no está seguro de la fecha exacta de entrega que desea, puede comprar un forward flexible, es decir, dentro de un intervalo de tiempo. Determinado. Estos contratos son generalmente muy caros o más caros que los contratos típicos. ¿Por qué? Pues porque tratan de darle un poco más de flexibilidad al cliente, ¿verdad? De acuerdo a los plazos que él desea. Puede ser entre el día, por decir algo, ¿no? Entre el 15 y el 30. Bueno, pues ya hay un margen ahí muy grande que puede variar el tipo de cambio y más si no se determina con precisión la fecha con anterioridad. El monto del contrato también se ajusta exactamente a las necesidades del cliente. Aun cuando de preferencia se manejan cantidades grandes, el banco, a petición del cliente, puede vender o comprar cantidades muy específicas de moneda extranjera. En este mercado no hay ningún mecanismo que garantice el cumplimiento de los contratos. Ah, caray. Entonces, bueno, normalmente los bancos cumplen lo prometido, salvo alguno, alguno en quiebra. Bueno, nosotros sabemos que en una economía estable, con un gobierno también estable, o un gobierno eficiente, un gobierno que brinda seguridad a los inversionistas, en términos de que pues no va a haber un estallido social, no va a haber una guerra, no va a haber un encubrimiento a la delincuencia. Están
normalmente establecidas las reglas para que el mercado funcione adecuadamente, ¿sí? En este tipo de contratos, perdón, en este tipo de países, pues los contratos son muy seguros y además garantizados por los bancos. En un país donde no prevalece esa garantía, pues los contratos a plazo pues no se venden. Queda de manifiesto implícito, entonces, que el riesgo político, las guerras, los levantamientos sociales, los casos epidemiológicos como lo que vivimos hace algunos años con el COVID o, o fenómenos naturales que pueden afectar el mercado, ahora con el cambio climático y con la expectativa de que el, el fenómeno meteorológico llamado Niño va a traer consecuencias pues, desastrosas en muchos países, bueno, pues eso también puede afectar en cierta medida el funcionamiento de los mercados. Resumiendo, en términos de plazo, monto y garantía, el contrato a plazo llamado forward es un contrato hecho a la medida. Las principales divisas del mundo basadas en su alto volumen de negociación, liquidez y estabilidad económica global son lideradas por el dólar estadounidense, el euro y la libra esterlina. Estas monedas dominan las transacciones internacionales, seguidas por otras monedas como el franco suizo, el dólar australiano en la parte septentrional del globo terráqueo y el dólar canadiense. Quiere decir que no podemos encontrar eh, operaciones o forwards en cualquier moneda, ¿verdad? Es de mm, conocimiento general que las operaciones de comercio internacional se establecen en dólares estadounidenses. En su caso, o en euros, la libra esterlina, que son las monedas más negociables y que tienen una liquidez mayor y su estabilidad económica basada en un gobierno democrático y eficiente, ¿no? Hay otras monedas como el franco suizo, el dólar australiano y el dólar canadiense, que aunque en menor medida, también son países con economías estables. Las cotizaciones forward son precios personalizados fijados hoy para comprar o vender un activo, como el dólar, en una fecha futura específica. No tienen una cotización pública universal porque se negocian directamente con los bancos. Yo les recomendaría que si desean monitorear las expectativas del mercado cambiario para los dólares con respecto a los pesos, pueden revisar los precios y variaciones de contratos con diferentes vencimientos en tiempo real a través de las páginas que les estoy citando yo aquí, cotizaciones forward, dólares, peso mexicano, ¿verdad? El forward consulta de cuadro resumen del Banco de México, que también nos puede dar información con respecto a estos derivados. Veamos un ejemplo práctico de uso de los forwards. Cuando nosotros utilizamos los forward, pretendemos buscar un beneficio en cuanto a un rendimiento tal vez esperado, o bien saber si va a haber una prima o va a haber un descuento. Para calcular la prima de una operación o de un forward, lo vamos a hacer a través de este ejemplo que ven ustedes en la pantalla. Dice calcular la prima del dólar a plazo si el tipo de cambio spot es de 17.5428 pesos por dólar y el forward de 91 días es de 17.72. Quiere decir que hoy
el dólar tiene un precio de 17.54 y que dentro de 91 días se espera, según el mercado de forwards, se espera que cotice a 17.72. Aquí nada más cabe hacer el comentario, no hay una seguridad ni muy remota pensar que va a llegar a ser 17.72. Es una estimación que hace y que se hacen en los mercados financieros. Claro, es mucho más precisa o es algo más confiable que si nosotros lo hiciéramos, ¿no? Que si calculáramos de acuerdo a nuestra subjetividad cuál sería el tipo de cambio dentro de 91 días. Hablando de 91 días, hoy estamos a 13 de julio, 13 de agosto, septiembre, octubre, como para el 14 de octubre, más o menos, el tipo de cambio sería 17.72. Bueno, pero ese es ya preestablecido desde hoy para el contrato forward. ¿Cómo se calcula la prima? Bueno, pues ahí tenemos la fórmula. Es el tipo de cambio a plazo, 17.72, sobre el tipo de cambio spot 17.54, menos 1 por 360, que es los días del año, entre N, que es el periodo de tiempo al cual se está contratando el forward, que son 91 días. Haciendo esa operación encontramos que la prima es de 4.059%. La presentación de la prima a plazo sobre la base anual tiene por objeto obtener un porcentaje comparable con otras tasas, por ejemplo, la tasa de inflación, la tasa de interés, que siempre se publican como anuales. La prima de 4.059 anual es la tasa nominal, que puede ser comparada solo con otras tasas nominales. Si la tasa de inflación es para 91 días, perdón, si la tasa de inflación anualizada es de 5%, bueno, pues está quedándose por debajo del ejemplo que tenemos aquí. O si la tasa de inflación es del 3.5%, la prima se está yendo hacia arriba, ¿verdad? Estamos sobrevaluando el valor, sobrevaluando el dólar. Bueno, si lo que se desea es comparar prima a plazo con una tasa efectiva, ustedes vieron eso en matemáticas financieras, la tasa efectiva, que es diferente a la tasa nominal. Bueno, pues necesitamos usar la siguiente fórmula. La prima a plazo efectiva es igual al tipo de cambio a plazo sobre el tipo de cambio spot elevado a la potencia 360 sobre 91. Menos 1 me da 4.12. Esta es una tasa eh, más exacta o que nosotros conocemos como la tasa efectiva 4.12 en lugar de 4.059, ¿verdad? Esta sería una tasa nominal, esta, 4.059, y esta una tasa efectiva. Bien. ¿Cuál es el objetivo de de los forward? Bueno, pues el objetivo es amarrar un resultado financiero específico, ¿sí? ¿De qué? Pues del dólar o de la moneda o de la divisa. Un agente económico, perdón, un agente económico, es decir, un empresario, una empresa, un gobierno, esos son agentes económicos, tiene una posición abierta si el resultado financiero de sus contratos depende del precio futuro de algún activo subyacente. ¿Sí? Su posición es cubierta si el resultado final siempre es igual, independientemente de los precios futuros. Si en el ejemplo que vemos aquí, este contrato se firma 91 días a 17.72, ¿verdad? El agente económico que lo firmó tiene una posición abierta. Si el resultado financiero de sus contratos
depende del precio futuro de algún activo subyacente. Es decir, él va a pagar dólares ya asegura desde ahorita a 17.72. Su posición es cubierta si el resultado final siempre es igual, independientemente de los precios futuros. Si ¿qué dijimos? El 14 de octubre, el tipo de cambio es 17.72, bueno, pues ahí tiene cubierta totalmente la posición eh, que buscó el agente económico. Si nuestra posición al contado es corta en dólares y el precio del dólar baja, obtendremos ganancias, ¿sí? Y si sube, sufriremos pérdidas. Unos ejemplos típicos de posiciones cortas al contado son cuentas por pagar en dólares en alguna fecha futura específica o deuda en dólares con los bancos extranjeros. Regresando nuevamente al ejemplo, si el dólar no es 17.72, sino que esa fecha es 17.80 o 19 pesos, pues se obtuvo una ganancia, ¿verdad? No se sufrió una pérdida porque se van a pagar dólares más baratos de lo que en realidad ese día van a ser o fueron. Y sucederá lo contrario si el dólar no llega a 17.72, si se queda en 17. En lugar de pagarlos a 17 porque vamos a comprarlos para pagar la deuda, los vamos a comprar a 17.72 porque ya lo establecimos desde hoy. ¿Sí? Sin embargo, bueno, pues esa es una manera de tratar de cubrir el riesgo cambiario. Cubrir una posición abierta al contado significa establecer una posición de signo contrario al plazo. Para que la cobertura sea total, el monto y la fecha de las dos posiciones deben ser idénticas. Esto es, si nuestra posición en dólares a algún plazo es corta, es decir, debemos dólares, para cubrirla establecemos una posición larga, nos deben dólares, al mismo plazo y por la misma cantidad. Quiere decir que debemos de tener dos contratos, uno para comprar dólares y otro para vender dólares, ¿sí? Con uno cubrimos una posición, la corta, y con la otra cubrimos la posición larga. Son instrumentos financieros que se han venido utilizando a lo largo del tiempo y que ya están estandarizados, es decir, ya están bien establecidos dentro del sistema bancario. Por último, vamos a hablar de los swaps. ¿Qué son los swaps? Bueno, son otro derivado. Vimos los forwards, vamos a ver ahorita rápidamente los swaps, la próxima semana los futuros y las opciones en la última semana del curso. Los swaps. Bueno, la palabra inglesa swap significa intercambio. En los contratos swap, lo más frecuente es que las dos partes sean bancos con necesidades de cobertura de naturaleza divergente. También existen swaps banco-cliente, pero solo las empresas muy grandes firman este tipo de contratos. En la mayoría de los casos, las partes residen en distintos países. Pensando un ejemplo, pues Toyota con Bank of America o Toyota con Citibank, ¿verdad? O con el Banco de Singapur, una empresa de Japón, ¿sí? Estos contratos generalmente se hacen entre empresas muy grandes. Se utilizan para reducir el costo de financiamiento, cubrir los riesgos cambiarios, tanto de las tasas de interés como del tipo de cambio, y también se crean otro tipo de instrumentos llamados sintéticos. Tienen carácter internacional, es decir, se negocian en el mercado interbancario, sobre todo en Nueva York y en Londres, y el dólar estadounidense participa en el 95% de las transacciones. El monto de las transacciones es típicamente muy grande y puede llegar a miles de millones de dólares. Sus plazos son más largos que los de los forward. Estos prácticamente están dirigidos a
grandes compañías en comparación a los forward que pues se utilizan más en el comercio internacional. Por último, voy a mencionar algunas características de estos, pero hablar algo de la historia de los swaps. Se dice que el primer swap se llevó a cabo en 1981 entre el Banco Mundial y la empresa IBM. Después de eso se observó una verdadera explosión de su uso. La mayor parte eran de tasas de interés en la misma moneda. Posteriormente, los que hacían en divisas adquirieron mucho auge. Los swaps son instrumentos hechos a la medida, por lo que cada uno de ellos contiene cláusulas especiales acerca del plazo, garantías, formas de pago, etcétera. Para los grandes actores en los mercados financieros, estos les permiten reducir el costo de las operaciones, ajustar el perfil riesgo-rendimiento de las carteras, reducir el costo de capital, que eso es fundamental en las grandes operaciones, administrar el riesgo cambiario y crear otros instrumentos como las opciones y los futuros. Bien, entonces el día de hoy, pues hablamos acerca de los forward, que son los contratos de derivados de las divisas, específicamente del dólar, cómo se calcula la prima en términos nominales y en términos, o la prima efectiva, cuál es el uso de los forward, cubrir el riesgo cambiario, proteger el riesgo de las cuentas por pagar o bien de las cuentas por cobrar, porque también ahí hay un riesgo, ¿no? Si me deben dólares y me van a pagar dentro de 30 días, ¿cuál va a ser el tipo de cambio dentro de 30 días? ¿Puedo cubrir yo el riesgo? Sí, con forwards. Con swaps, no, porque no entro yo en ese tipo de mercado, porque las empresas eh, mundialmente reconocidas como las más grandes, pues son aquellas que tienen acceso a ese tipo de financiamientos y no las empresas nacionales o internacionales. Los swaps son esa característica para las grandes compañías. Bien, este tema no termina aquí. La próxima semana continuamos con los futuros y al final veremos las opciones. Por mi, por mi parte es todo. Muchísimas gracias, jóvenes. ¿Tienen alguna pregunta? Bueno, pues nos vemos el próximo lunes. Recuerden que va a haber los cuestionarios y se van a publicar a lo largo de esta semana para que lo tengan presente. Muchísimas gracias. Que pasen muy buenas noches. Que descansen. Buenas noches. Hasta luego.